Buenas noches, bienvenidos a la sesión 265 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Gracias por acompañarnos. Con su presencia hacen posible que el capítulo siga trabajando para alcanzar el objetivo central de la Academia, que es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Agradezco también muy especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Gracias a los amigos de Armstrong, Castell, Cemex, Crest, de Acero, Gilsa, Versitalia e Ipasa. Y también a Interceramic, Cubrelam, Natuzzi y Panel Rey. Los invitamos, quiero decirlo, a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web, www.anamty.org y por nuestro canal de YouTube. Y siendo las 19 horas con 32 minutos del 14 de septiembre del año 2020, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 265 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, bienio 2019-2021. Gracias. Dedicamos esta sesión a la memoria del arquitecto Juan Carlos Pérez González, académico emérito, expresidente y pilar fundamental de este capítulo. A su familia, que esta noche nos acompaña, un abrazo muy fuerte con nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Saludo a académicos, presidentes de los capítulos que nos acompañan, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia, a directivos de Armstrong, Cemex, Crest, Versitalia y Panel Rey, que esta noche están con nosotros, y a todos los miembros de nuestra comunidad. Agradezco muy especialmente a José García, que haya aceptado nuestra invitación. José, hace un año platicamos sobre esta noche, me da mucho gusto y mucho orgullo poder presentarte. Gracias. Y ahora cedo la palabra al arquitecto Jorge Galván Salinas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión. Me da gusto saludar también a nuestro invitado el día de hoy. Y para quienes nos siguen en la plataforma de YouTube, pueden enviarnos sus comentarios o preguntas por la misma plataforma. Y para los miembros de este capítulo que nos acompañan por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas o esperar al final de la sesión para hacerlo directamente. Podrán también consultar la relatoría de la sesión anterior, elaborada por la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio, en nuestro canal YouTube, anamty.mx y en nuestra página de web. Parámetros diacrónicos. La sesión 264 del Capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 3 de agosto en la modalidad virtual a través de nuestro canal de YouTube. Tuvimos como invitado al arquitecto Daniel Bonilla, de Taller de Arquitectura de Bogotá, quien impartió la conferencia Praxis e Investigación en la plataforma Zoom. El ponente precisó que el título de la conferencia elude a que en la disciplina de la arquitectura la práctica profesional está muy ligada a la investigación. Inició su presentación comparando Colombia con México. Nuestro país tiene 2.5 veces la población de Colombia y un Producto Interno Bruto que nos hace menos pobres que los colombianos. La ciudad de Bogotá se encuentra a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cercana al trópico, con temperatura primaveral sin cambio estacional, donde conviven dos realidades, la producción formal y la autoconstrucción. Los alcaldes de la ciudad han sido los grandes urbanistas, lo que comprueba que el poder político en el destino de la ciudad es enorme. De 1992 al 2006, Bogotá tuvo una época de oro con alcaldes muy recursivos, donde el ingenio fue el factor común de sus programas de cultura ciudadana. Como ejemplo, mostró una campaña del año pasado con botargas de conos
que básicamente mostraban cómo deben actuar las personas con sus vehículos, o el Día Sin Carro, establecido por decreto, que promueve el uso del transporte público y la bicicleta. Su impacto ha derivado en la construcción de ciclorrutas y ciclovías para el 9% de la población que se transporta en bicicleta. Los concursos de arquitectura son obligados por ley nacional para los edificios públicos de mayor relevancia. No se lanzan si no está garantizado el presupuesto para la ejecución de la obra ganadora. Este mecanismo ha impulsado la apertura en la realización de obra de estudios jóvenes y se ha replicado y extendido al sector privado. El arquitecto expuso la producción del estudio en un gráfico donde cruzan parámetros o conceptos con los que se trabajan los encargos con la escala o tamaño en metros cuadrados de los edificios. Entre ellos escogió 3 y algunos proyectos que resumen el pensamiento particular de trabajo de la oficina. Fueron los siguientes. Para el parámetro envolvente piel, la relación entre el interior y el exterior, entre arquitectura, paisaje y ciudad. Las referencias fueron las pinturas de muros horadados de Alberto Saldarriaga y los dualismos de René Magritte, de muros que no son exactamente muros y vanos que no son exactamente vanos. Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, 11.436 metros cuadrados. Envolvente, 50% masa, 50% vacío, con madera utilizada como elemento cortasol bioclimático. Se realizó investigación del material de madera laminada cortada en curvas. Otra utilización similar de la madera en fachada se hizo en la iglesia Porciúncula La Milagrosa del 2003 con 100 metros cuadrados, en La Calera, con un patrón observado en el contexto de árboles de eucaliptos talados que produce semipenumbra y traslucidez al interior. Otra réplica fue en el patio interior del bloque Omega en el Colegio Anglo-Colombiano en el 2008 de 4.000 metros cuadrados, con piezas de concreto pretensado de pequeño espesor y estética imperfecta que agrega riqueza, calidez, textura y azar. Parámetro sistemas aditivos, basado en investigaciones sencillas al interior del estudio. Kindergarten del Colegio San José, 2015, 3.545 metros cuadrados. 4 unidades iniciales con capacidad totalitaria a la que se le adicionarán fases futuras. El módulo es el salón desarrollado en 2 niveles, con marco de concreto y espacio al exterior. Los salones de la segunda fase integraron los muebles a los muros. Primaria en Colegio Anglo-Colombiano 2014, 44.960 metros cuadrados. Misma estrategia basada en módulos que se giran y conforman espacios intersticiales de encuentro, con carteleras y muebles diseñados en colaboración con un estudio de interiores, con uso alterno como jardín de recreo en días lluviosos. Parámetro estructuras no convencionales, diseñadas a partir de códigos sísmicos progresivamente más controlados y robustos que otorgan seguridad a los edificios. Edificio de oficinas 8111, 2016, 18.397 metros cuadrados. Se propuso un grid de elementos estructurales en diagonal que cambian de escala en la planta baja para permitir la lectura franca de los espacios comerciales. Auditoría Colegio Los Nogales, 2012, 1.624 metros cuadrados. Se estudió cómo hacer columnas esbeltas de concreto con poco espesor y sección en L para estabilizarlas como elementos estructurales con dinamismo estático. La estrategia del caracol, 1993, Sergio Cabrera. Película que aborda el desalojo de una casa habitada por una familia. Un muro inestable como fachada que es sostenido y equilibrado con contrafuertes de madera. Referencia que años después será trabajada en un concurso. Universidad de los Andes, 2016,
18.397 metros cuadrados. Concurso Sociedad Bolivariana. Ganar un concurso es difícil, pero hay interés de generar conocimiento que sirva a futuro. 3 temporalidades diacrónicas de una idea que inicia con la película La Estrategia del Caracol. Capilla Cristo Misericordioso 2013, 1050 metros cuadrados, en Pueblo Serena, en Monterrey. Propuesta de un edificio con forma de espiral de concreto con perforaciones que esquivan el acero acomodado en diagonales. Mutación y flexibilidad. Siguiente parámetro. Capacidad que tiene el espacio de ser interpretado o de moverse de un sitio a otro. Como referencias mostró la escuela al aire libre en Suresnes, que integra una condición de ventilación para higiene en pandemias, y la metamorfosis de Franz Kafka. Si bien las cosas son una cosa, terminan siendo otra. Iglesia Colegio Los Nogales, 2001, 382 metros cuadrados. En el proceso del proyecto no estaba tan claro el tamaño del edificio ni las necesidades. Se utilizó una fachada que se abre y desaparece para albergar un gran aforo, y se planteó un doble altar para cuando se utiliza como espacio de recogimiento a puerta cerrada. El servicio religioso se hace con los sacerdotes deambulando en el exterior, quienes abren las puertas creando un momento emotivo y sensorial al inicio de la misa. En la Capilla La Milagrosa también se usaron los conceptos de mutación y transformación en muros de fachada móviles de madera y metal, que se desplazan sobre un riel y que convierten el interior en un altar, agregando como nave el exterior de la montaña. Finalizó la presentación regresando al gráfico de los parámetros para comentar que están agregando nuevos y que la configuración es viva. La última diapositiva fue la fotografía de los integrantes del estudio, conformado por su esposa y una generación de arquitectos jóvenes y practicantes. La sesión de preguntas del público asistente inició con la intervención de Ricardo Padilla, académico de número, quien le cuestionó su posición como integrante de una cultura periférica, a lo que Daniel comentó, cito: "No quisiera vivir en otro sitio, aunque la cotidianidad presenta complejidades y desafíos. No le tengo ninguna envidia a los que viven en países llenos de normas hiperdesarrolladas. Me encanta el valor de lo artesanal y que podamos hacer edificios con las manos". Cierro cita. Fernando López, académico emérito del capítulo, comentó su experiencia personal en obras construidas del autor con usos mixtos y la costumbre de los colegas colombianos por documentar y escribir sobre arquitectura. El invitado comentó que, cito: "Hay que producir lugares seguros que sean amables con la ciudad, conceptualizando el edificio como barrera, permitiendo la penetración del espacio público como propósito jerárquico, tratar el primer piso como una obsesión, primar lo colectivo a lo individual, siempre es una posibilidad que tenemos. Una pequeña casa puede construir urbanidad. La ciudad informal es una maravilla de uso mixto, con una dosificación increíble. De ahí tenemos que aprender. Generar una heterotopía, otro uso que ni siquiera tenga que ver con el uso de origen. ¿Qué pasa si mezclamos cosas? Interesarnos por hacer variaciones más potentes y radicalizar la mezcla". Cierro cita. Alexandre Lenoir, expresidente del capítulo, preguntó: ¿cómo hicieron para obligar los concursos? ¿Y cuántos hacen al año y con qué temas? Daniel Bonilla comentó que desde 1992 apareció la ley en Bogotá y que el estudio ha hecho 101 concursos, de los cuales ha ganado 32 y se han construido 25. Otro comentario vino del arquitecto José Francisco Reigadas, actual presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, quien señaló la ausencia del uso del ladrillo en los proyectos mostrados, a lo que nuestro invitado justificó
con una breve anécdota histórica sobre la presencia dominante de la figura de Rogelio Salmona durante décadas en el panorama de la arquitectura colombiana, y la respuesta de la generación a la que pertenece el arquitecto Bonilla fue un alejamiento del material. Sin embargo, aseguró tener obra construida reciente donde se decantó por el regreso al uso del ladrillo. Mi reflexión final es que las premisas de diseño de los proyectistas maduran a través de la diacronía, es decir, en el transcurso del tiempo, siendo ensayadas en encargos y concursos a diferentes escalas, materializando así el pensamiento arquitectónico de diseñadores y usuarios. A continuación, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. José García Toledo es arquitecto egresado del ITESM Campus Monterrey en el año 1992. Trabajó en diferentes estudios enfocados a la vivienda, obteniendo con Grupo Corporativo Haber mención honorífica en la categoría de vivienda de interés social en el premio CEMEX del año 1996. Es cofundador de la firma Planeta Diseño más Construcción en el año 2000, junto con el ingeniero Eduardo Velázquez y fundador de OAX Arquitectos en el año 2017. Ha desarrollado diversos proyectos de vivienda, de servicios, comerciales y de urbanismo. Es finalista del 11º Premio de Obras CEMEX en el año 2003 con la Casa Ortiz. Realiza también la Casa del Sorteo TEC, la casa número 199, en el año 2015, con la cual gana en la Bienal 19 de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, en el año 2017, en la categoría Vivienda Residencial de más de 450 metros cuadrados. Así como también obtuvo la mención honorífica con la obra Parvada Cowork, en la categoría de Espacios de Trabajo Públicos y Privados en el mismo certamen del Colegio de Arquitectos. Obtiene con la misma obra mención honorífica en la categoría de Espacios de Trabajo Privados en la 15ª Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana de la Federación de Colegios de Arquitectura de la República Mexicana en el año 2018. En el año 2019 es ganador del Cali de Cristal en la Bienal 20 de Arquitectura en la categoría Espacios para la Salud y Hospitalarios, así como mención honorífica en la categoría de Vivienda Unifamiliar, de más de 450 metros cuadrados, por la obra Casa Portal. José García Toledo es catedrático de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del ITESM desde el año 2011 a la fecha, habiendo impartido en esta institución diferentes talleres de arquitectura. Ahora voy a continuar leyendo otra semblanza breve, pero del despacho de José, que es OAX Arquitectos. Es una oficina de arquitectura mexicana establecida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, con la convicción de elegir y desarrollar los mejores proyectos. Cuidando el detalle arquitectónico, el despacho cree en el valor del trabajo artesanal con la calidad de lo hecho a mano. Valora la economía, la sustentabilidad y el tiempo en los proyectos, aprovechando los recursos del entorno, personalizando sus proyectos para lograr una identidad y satisfacción en sus usuarios. Pondera la colaboración gremial e interdisciplinaria, pero sobre todo creen en el profesionalismo, capacidad y pasión del equipo que conforma OAX Arquitectos. Proponen una arquitectura actual, apoyada en la tradición artesanal, desarrollando cada obra como pieza única, con valor social y respetando el medio ambiente. Bienvenido, José. Buenas noches. Te cedemos los micrófonos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, esta invitación. Y muy especialmente a los amigos de la Academia por hacer posible este tipo de eventos. Particularmente a los arquitectos Silverio Sierra, Jorge Galván y Penélope Montes. Muy especialmente a Claudia Escobar y arquitecto Viano Villarreal por todo el apoyo recibido para que se pueda dar esta plática. Mi nombre es José García Toledo. Nací en el estado de Oaxaca y vine a estudiar a la ciudad de Monterrey la carrera de arquitectura. Me gradué en el 92 y del 93 a la fecha he trabajado siempre aquí en la ciudad de Monterrey.
por lo que puedo concluir que soy un arquitecto oaxaqueño, orgullosamente formado académica y profesionalmente en Nuevo León. Me gustaría, ¿puedo compartir pantalla? Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. ¿La ven? ¿Se ve perfecto? ¿Se ve bien? Sí, José, adelante. Perfecto. Proyectar fácil es el título de la charla. En realidad es como un juego de palabras de dos cosas que a mí me gustan mucho. Por un lado, la arquitectura y por el otro lado, el fútbol soccer. Y en el fútbol soccer hay un término que se llama jugar fácil, que se aplica directamente a los jugadores con experiencia. Este jugador que se sabe mover dentro de la cancha, que normalmente siempre escoge como que la jugada más fácil, el pase exacto, tiene visión de campo, es el líder dentro del terreno. Y yo creo que es algo que se relaciona mucho también con los arquitectos. Mi reconocimiento a todos los arquitectos con experiencia. Y esto viene a tema porque nosotros estamos cumpliendo actualmente 20 años ya de forma independiente y estamos asumiendo esa madurez. Y entonces pretendemos, queremos, anhelamos jugar fácil, proyectar fácil. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Hemos escogido para esta presentación, para mostrar la evolución de nuestra oficina en estos 20 años, específicamente proyectos de casa-habitación, porque considero que actualmente la casa-habitación está reclamando su importancia en esta época que nos tocó vivir. Se me hace un espacio muy importante y quisimos abordar ese tema primordialmente. En un libro que tiene el arquitecto Carlos Ferrater, que se llama Casas y Habitantes, él dice claramente que para poder conocer nosotros a un arquitecto hay que conocerlo a través de su obra. Y si quisiéramos conocerlo más personalmente, es a través de sus casas. Debemos recordar que los grandes maestros, además de tener gran obra, son recordados primordialmente por sus casas de habitación. Y también dice Ferrater que hay una serie de casas que de pronto se vuelven importantes dentro de la vida de los arquitectos, no necesariamente las académicas. Y a mí, yo quiero tomar ese concepto y hablar particularmente de un par de casas. Esta casa está ubicada en el istmo de Tehuantepec. Es una fotografía que marca los estragos que hicieron los temblores hace 2 años. Y lo que a lo mejor ustedes pueden ver en esta fotografía es una foto de una casa en ruinas. Sin embargo, yo lo que veo es una carga emocional muy fuerte. Esta casa era de mi abuela materna y parte de mi niñez la pasé ahí, la verdad con momentos muy agradables, muy felices, algunos también momentos tristes. Pero yo creo que esa es la esencia de lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer son espacios que transmitan algo. Es importante que cuando estemos adentro del espacio podamos transmitir esa carga emocional. Y para eso, pues a veces usamos herramientas muy simples como esta narrativa espacial, el tema de la materialidad, el uso de la luz, incluso el sistema constructivo. Pero siempre estas son herramientas que las ocupamos para obtener el fin de la transmisión de este sentimiento, y no como un fin mismo. La segunda casa que me gustaría hablar está ubicada en la costa de Oaxaca, en un pueblo totalmente comercial y donde una de las actividades más importantes es la compra-venta de café. Es importante porque el negocio de mi familia es la compra-venta de café en Oaxaca, desde mi abuelo, mis tíos, mis padres, incluso uno de mis hermanos. Y esta casa, mis padres pasaban 6 meses, ahorita ya es una casa en ruinas, pasaban 6 meses ahí por esta situación de la compra. Y pues yo pasaba las vacaciones de niño ahí, porque normalmente nosotros estábamos estudiando en la ciudad de Oaxaca. Bueno, sigo. Esta casa es muy importante porque para mí esta casa representa olor a lo que olía esta casa. Mi madre cocinaba y cocinaba muy bien. Y recuerdo el olor evidentemente a café, chocolate, mole,
tamales de mole, ¿no? De pasote, todas estas hierbas, hierba santa. Incluso hay un caldo de chacales, que es un caldo de langostinos que se da en esa zona. Eso es lo que más recuerdo. Mi madre después enviuda, se va a vivir a Huatulco, renta una casita chiquita para ella y acostumbrábamos a visitarla. Y cada que yo entraba y visitaba esta casa, que no tiene ninguna historia conmigo, por ejemplo esta, cada que yo entraba y cruzaba la puerta, me volvía otra vez el olor a comida y reconocía que evidentemente era la casa de mi mamá. Y eso me dejó una de las lecciones más importantes, que es que lo más importante en la arquitectura son sus habitantes. Y creo que es un concepto que se nos olvida muy frecuentemente, sobre todo en estas fechas que los arquitectos terminamos diseñando para los arquitectos. Y como los clientes son muy importantes, esta relación también se vuelve vital, porque sabemos que para poder tener el éxito de alguna casa, yo creo que el cliente se tiene que tomar un tiempo para escoger al arquitecto y nosotros nos tomamos un tiempo para saber si somos las personas indicadas para realizar el proyecto. En ese sentido, agradecemos a todos los clientes que han confiado en nosotros para hacer sus proyectos. Por otro lado, también es muy importante para nosotros la colaboración gremial. Sentimos que cuando colaboramos con otras firmas, con otros arquitectos, el proyecto crece y es algo que pretendemos seguir haciendo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con arquitectos como Carlos Estrada de Oficina de Arquitectura, con Carlos Narváez y Virginia Méndez de Terra Integral, en Araria Arquitectos con Silverio y con Claudia, y de forma personal con Juan Carlos López, Jorge Salinas, etc. A ellos muchísimas gracias también por este tema de la colaboración. Y me gustaría empezar ya con estas 6 casas. Son 6 casas que hemos escogido por ser las más representativas. Nos ha dolido dejar muchas afuera, pero por un tema de tiempo hemos escogido puntualmente estas 6 casas. Las imágenes que vamos a ver son imágenes de fotografías de Francisco Álvarez, de Eduardo Alarcón y de Daniela Garza Romero, que nos hicieron el favor de tomar las fotos. Y me gustaría empezar con esta. Esta casa la proyectamos en el 99, se terminó en diciembre más o menos alrededor de diciembre del 2000, principios del 2001. Y es importante para nosotros porque es la casa con la que empezamos ya de forma independiente. Es el primer trabajo, digamos, de forma oficial. Es una casa que está ubicada en el municipio de San Pedro Garza García. Es muy común, siempre me voy a referir muchísimo a este municipio. Y es una casa que es un fraccionamiento privado de la colonia La Herradura, con una caseta de vigilancia en esta parte de acá, y que tiene esta cerrada, que tiene también por nombre La Herradura, cosa curiosa, igual que el fraccionamiento, y el terreno que nosotros nos vamos a referir es específicamente que tiene una terminación o empieza en una Y. Uno de los factores que influyó para poder realizar este proyecto y el partido fue estas curvas de nivel muy cerradas en este punto, que era justamente en la Y, y que generaban esta meseta. Eso nos dio la oportunidad de poder encajar el tema del estacionamiento en esta parte de aquí, que era para 4 automóviles en forma de tándem. Y el otro factor fueron este par de árboles, que eran unos encinos que ya estaban en la zona, y que el cliente nos había dado la autorización de eliminarlos porque estaban un poco abandonados, pero la verdad es que decidimos rescatarlos, y el proyecto giró en torno a estos 2 árboles, dando un partido en forma de U invertida y unos brazos que complementaban todo el tema del partido. Cuando empezamos a recordar esta casa, nos dimos cuenta que es una casa que está muy actual. Digamos, hoy en día, con la situación que nos está tocando vivir, es muy probable, la casa llegas, hay unos tapetes de desinfección acá, y entras por el sótano con un zinc para lavar. Hoy en día hay una banca donde te descalzas y dejas el calzado, y está muy próxima a la zona de lavandería, con lo cual ya puedes subir completamente a la segunda planta, y por otro lado el acceso, digamos, del área de la calle es por medio de estas escaleras para llegar finalmente al vestíbulo. El otro elemento que complementa esta casa es el uso de una bóveda de cañón corrida, que era en toda esta área de aquí, que tenía un claro bastante grande con
cual había que resolver el tema completamente estructural. En la parte de arriba se resuelven las recámaras. Originalmente había un puente que conectaba aquí, liberando la doble altura, pero por un tema de área de guardado tuvimos que desviar esto y dejar el área de guardado y justificar de pronto aquí una estancia que partía estos dos espacios de doble altura. En los cortes vemos el encaje que yo digo aquí del nivel para poder meter las cocheras y la presencia, digamos, de la bóveda de justo con la entrada principal por arriba del nivel de la calle. Nosotros siempre manejamos este concepto de personalizar los trabajos que hacemos con los clientes, sobre todo en el tema de la materialidad. Entendemos que todos los clientes son diferentes y pretendemos tratar de solucionarles con esta materialidad, que además nos ayuda también para conocer nuevos materiales y poder afrontar futuros proyectos. La geometría de esta casa, que es una geometría muy simple, que es una arquitectura blanca, carente de textura, ahí se ven los volúmenes principales y la presencia de esta bóveda de cañón el patio central. Esta foto son tomadas aproximadamente hace como 3 meses, es decir, es la situación actual de la casa. Vuelvo a repetir, es una casa de hace 20 años. Y esta falta de textura es justamente porque nosotros queríamos que con el tiempo todos estos árboles se consolidaran. Hoy están consolidados y la textura es provocada por los mismos árboles. Eso es lo que ya reflejadas en los muros y a diferentes horas del día, la casa va cambiando hasta que hay un momento en el que desaparecen completamente esas texturas y definen completamente la geometría pura de la casa, como es en este caso. Ahí ya no hay absolutamente ninguna sombra, es una foto tomada directamente de la Y. Y aquí hay otras fotos donde se va viendo claramente cómo va pegando la luz de los árboles y esta sombra, y la luz del sol y la sombra que provoca. Una vez más, el volumen limpio, el acceso que viene directamente desde la calle y la presencia de la bóveda de cañón corrido. Aquí se ven, por ejemplo, este par de árboles que hablábamos originalmente, que dan sentido a todo el proyecto, y vemos cómo ya se apropiaron completamente del espacio, incluso en estas mismas texturas que generan alrededor del mismo. En la parte interior nos interesaba mucho toda la solución estructural para poder recibir esa bóveda y el tema de que evitar que se abriera. Entonces tuvimos que utilizar unos tensores con unos dados precisamente para poder generar toda esta cubierta que define toda el área interior. Y este es el área de guardado que comentaba. El segundo proyecto también es importante para nosotros, se llama Casa Álamos. Es importante porque después de 7 años de haber realizado la casa anterior, hubo otros proyectos con la misma situación del proyecto anterior, es decir, los mismos principios. Pero esta marcó una diferencia porque fue la primera intervención que nosotros hicimos, es decir, la primera remodelación, y eso fue algo que fue otra manera de ver y atacar el proyecto. Este proyecto está ubicado en la colonia Santa Engracia. Como sabemos, está rodeada de avenidas que conectan casi toda la ciudad y grandes avenidas. Sin embargo, cuando uno entra a la colonia, de pronto la escala baja, porque es una escala habitacional, pero también baja el flujo vehicular. Es entrar a otra dimensión, digamos, en esos términos, y siempre para llegar a este proyecto entras por la avenida Los Rosales y das vuelta aquí en Álamos, que es una privada, y genera todo un área arbolada alrededor de la casa. La situación en la que se encontraba la casa era esa. Intentamos por todos los medios rescatar el ladrillo, sin embargo el ladrillo presentaba el problema de que traía unas sales minerales del barro, que cuando hay estos cambios de temperatura y bajaba mucho la temperatura, estos cristales se reventaban, ¿sí? Explotaban y entonces hacían huecos dentro del ladrillo y eso a su vez generaba el problema de las humedades
por lo que el cliente pues definitivamente no quería ver en absoluto nada de ladrillo. Lo intentamos, pero fue complicado. Y una imagen que se me quedó muy grabada del sabor de ese espacio era esta senda que conducía a este portón, ¿no? A este zaguán, que es algo que pretendimos rescatar en el proyecto ya final. La naturaleza misma del espacio era un espacio de poca luz, era un piso de barro oscuro, con luz muy puntual a través de domos, y muy justa la luz, ¿no? Pero también nos dábamos cuenta de que tenía esta capacidad de esta obra, digamos, pictórica, o de cuadros. Por ejemplo, aquí vemos unas litografías de Rodolfo Morales, y de pronto podemos ver obra de Carlos Galán, de Colunga, y particularmente este cuadro de Felgueres, que me pareció súper interesante, estaba en una esquina, con muy poca luz. La única luz que provenía era de este domo, que estaba en este segundo piso, y en ese segundo piso había máquinas de aire acondicionado. Un poco más también la naturaleza, y el objetivo era, claro, eliminar el material del ladrillo y provocar que entrara muchísima más luz. Ahí, por ejemplo, al fondo se ve un cuadro de Colunga. La propuesta viene, la intención era llegar a través de la cerrada, digo, de la privada, y plantear un patio abierto, que había un muro curvo que se justificaba para poder marcar el acceso, y este muro te iba conduciendo y te repartía en el resto de la casa. Propusimos un domo de cristal para poder iluminar completamente el área del vestíbulo, y la primera volumetría que hicimos fue esta. Sin embargo, el terreno presentó algunos problemas, y el terreno que existía era un terreno muy expansivo, y el cliente no quiso que de pronto hiciéramos este muro porque se volvía un poco complicado, y nos pidió de alguna manera que simplificáramos más el tema del muro. El resultado final fue este. A pesar de que quisimos abrir completamente esta plaza, esta plaza de acceso, fueron los momentos de inseguridad en la ciudad, y nos vimos en la necesidad de poner estas bardas para poder tener la entrada de los automóviles y una entrada peatonal. Sin embargo, se conservó esta situación de dejar el patio abierto. Después provocamos digamos, compresión de espacio en esta parte de acá, y justificamos el acceso a este zaguán, que era la imagen que teníamos anteriormente, a través de un puente. Este puente originalmente tenía un jardín seco que podía ser un espejo de agua. Sin embargo, con el tiempo se tuvo que quitar porque generaba muchos mosquitos, y después de 2 o 3 años la señora prefirió quitarlo. Esto conducía a este vestíbulo, que se levantó la losa, y entonces ya en vez de dejarla puntual porque era un poco más dañina para los cuadros, pretendimos hacer que la luz entrara más fragmentada y perimetral, y la intención de este vestíbulo era vestibular a través de una galería o de un espacio como tipo museo, ¿no? Después otra vez se comprimen los espacios a los pasillos para poder llegar a liberarlos en la recámara. Es una casa de 2 recámaras, ya nada más vivían los señores, y de adición se hizo este estudio que se comunicaba directamente con el área social. Este muro, que era un muro flotado, que pretendía dejar entrever el espacio social, pero también un poco guardarlo, y la justificación para poder poner alguna pieza también, digamos, como un cuadro, una escultura, etc. Y aquí se ve lo que yo comentaba del acceso. Y me gustaría, en alguna ocasión yo escuché al arquitecto Alberto Campo Baeza hablar sobre el uso de la luz, y decía que la luz era un poco como la sal en la comida, que ni mucha ni poca, se tenía que poner exclusivamente la necesaria. Como recordamos, había muy poca luz en la versión original, e intentamos meter muchísima más luz, sin embargo sin pretender pasarnos, pues, ¿no? Y esto se conseguía a través de rebotes, etcétera. La propuesta final queda así, se libera completamente de ladrillo, se sigue marcando este espacio de transición, el patio completamente abierto, y se maneja una textura de recinto, esta piedra volcánica, junto con unas cintillas de crema marfil, de mármol crema marfil, que estaba cardeado y generaba esta situación del dintel para poder acceder, y este detalle también para generar la tensión de materialidad, que también es una cintilla de recinto. Si bien es cierto, del espacio abierto se comprimía, también estaba un poco controlado, porque ya en este espacio quedaba a cielo abierto,
Ahí se ve claramente el muro flotado con la justificación de alguna pieza. Y ya en el interior, esta vestibulación subiendo en la losa y abriendo toda esta iluminación que permitía bañar este espacio para poder ahora sí ver más claramente los cuadros. Y aquí está un árbol de la vida que cambia constantemente a gusto y placer de los dueños. Una foto del interior, aquí vemos cómo rebota la luz y otra vez la losa que está un poco más alta. Y aquí, no sé si recuerden el espacio que estaba el cuadro de Felgueres, la entrada de luz, abrimos completamente este espacio y lo integramos directamente en una doble altura. Ya cada cuadro agarraba su lugar. Y aquí me gusta mucho esta foto porque aquí está la adición que hicimos, la escalera escultórica que llevaba a este segundo piso y la cuestión de tomar prestados todos estos árboles que eran de los vecinos y meterlos al interior. El cuadro de Felgueres, que era pequeñito, aquí ya agarra parte de protagonismo y la vista hacia el patio. Y esta zona era importante porque era el único lugar de la versión original que crecía el césped. Entonces decidimos consolidar todo el patio con estas texturas de bec y del mismo recinto y reservarnos esta parte que sabíamos que siempre iba a estar verde, y así es como se solucionó el tema del patio. Después, esta escultura que estaba al inicio, en la entrada, en la versión original, decidimos moverla para crear una tensión por color con el cuadro de Felgueres y sentir esa sensación de exterior e interior a través de un acto visual. La tercera casa que me gustaría hablar se llama Casa Chihuahua. Es importante porque fue el primer proyecto que nosotros realizamos fuera de Monterrey y fue hecha en el año de 2010 y terminada 2012-2013. Esta casa está ubicada también en las periferias, en nuestros fraccionamientos, luego en la periferia de la ciudad de Chihuahua. Lo mismo, o sea, tenemos un fraccionamiento privado con una caseta de vigilancia, que es en forma ascendente, y termina en este cul-de-sac, ¿verdad? Y cuando sabemos que termina en un cul-de-sac, invariablemente sabemos que la geometría del terreno pues, no va a ser la más óptima, pero finalmente se volvió el reto. Esta es ya la geometría del terreno, un terreno que aquí se ve la presencia del cul-de-sac, un terreno que de pronto se ensanchaba y después se volvía más estrecho en la parte final, con topografía de roca y una topografía completamente ascendente. Lo que nos definía que teníamos que hacer estas plataformas para no tener que romper la roca. Parte del programa debía de contemplar la idea de poner una alberca, que originalmente pensamos situarla en esta zona de aquí, pero complicaba mucho esta relación de los espacios. Y decidimos colocarla en la parte más ancha. Eso nos provocó que el proyecto se fragmentara en dos piezas, esta pieza de origen, de inicio, y el resto de la casa en esta parte de acá, donde en la parte que se estrechaba se manejaron los servicios para terminar en el patio de servicio. Como anécdota, cuando nosotros fuimos por primera vez a conocer el terreno a Chihuahua, nos tocó un día que había llovido y los clientes nos comentaron que realmente en Chihuahua llovía muy poco, por lo menos en esa época, y que había que celebrar cuando lloviera. Parte de dejar este esquema abierto y atravesar el patio para poder llegar y vincularlo con el área social era justamente eso, ¿no? Que te permitiera que el día que lloviera, pues que fuera un acto de celebración. La parte alta se resuelve muy fácilmente todo el esquema de las recámaras y aquí las proporciones que utilizamos. Este proyecto fue importante no solo porque fue un proyecto que hicimos fuera de la ciudad de Monterrey, por esta necesidad de no poder estar en la supervisión semanal, tuvimos que tomar como recurso la modulación. Y en ese caso hicimos varios ejercicios de modulación. Tomamos un esquema de una casa típica de 100 metros cuadrados y empezamos a hacer módulos de 1,20 por 1,20, de 1,35 por 1,35, 1,50, 3x3. Nos dábamos cuenta que de 1,20 a 1,35 podía haber un incremento hasta el 15% del área. Y que a la hora de poner los amueblados, si bien es cierto, uno de los lados se ajustaba bien, otro quedaba como sobrado. Y eso nos llevó a la conclusión de poder ocupar un módulo de 60 por 60, o sea, llevarlo a la versión más chica,
con múltiplos y submúltiplos, y eso nos permitía de pronto poder tener lugares de 1,80 por 360, 420. La verdad nos facilitó mucho el esquema y es una situación que hasta el día de hoy seguimos ocupando. En ese módulo se hicieron todos estos volúmenes, es decir, es la justificación de todos los volúmenes modulados en cuanto a la fachada, recámaras. Y cuando nosotros llegamos no había nada, no había vecinos, entonces pretendimos un poco entender cómo podía verse la casa ya cuando los vecinos construyeran. La solución fue esta, en estos dos cuerpos que se rompen. Este cuerpo del inicio tenía una materialidad aparente entrallada. Y aquí, de estas cosas que de pronto pasan con los clientes, que cambian los proyectos y los benefician. Cuando el cliente coló toda esta pieza, de pronto este cubo que pertenecía atrás al esquema de las escaleras, nos habló para decirnos que le había quedado tan bonito que se negaba rotundamente a que esto fuera cubierto por la lámina como estaba en la forma original, y decidimos quitarla y dejarla. El resultado en cuanto al esquema quedó así. Para nosotros ese 60 por 60 representó todo, porque en nuestro juicio encajaba muy bien todo este módulo con la escala que existía en el sitio. Un poco más del acceso. Esa es la segunda parte de la casa, el segundo bloque, que ya contiene todo el tema habitacional. Un poco la materialidad. Y esta conexión que existe con el patio a través de esta área social, y la conexión por la necesidad de manejar medios niveles por el tema de la topografía. Este es el patio de vinculación. Y esta dualidad de pronto de la cochera, que podíamos ocupar a la azotea como una terraza, pero era como un conjunto entre la terraza de la cochera, la alberca, el patio y el área social de la casa, que hace que el espacio se sienta más grande y que fluya completamente. Este es el módulo de la cochera con los coches ya ocultos. Después fuimos invitados para poder realizar la Casa del Sorteo TEC. Como sabemos, la Casa del Sorteo TEC lo que busca es tratar de sacar recursos para poder tener dinero para becar a los alumnos de pocos recursos, y tuvimos la suerte de que nos invitaron a hacer el proyecto en el 2013. Y originalmente ese terreno que nos dieron estaba de este lado, pero por un tema de relotificación, porque de pronto se cambiaron los terrenos de 600 a 500 metros, hubo una renumeración. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de hacer el proyecto acá, pues son condiciones muy diferentes a este, que ya fue el que nos asignaron frente a la calle Real San Agustín, que va a desembocar a la avenida José Vasconcelos. Los que vivimos aquí en Monterrey y en la zona de San Pedro, sabemos que finalmente la mejor vista que se tiene en esta parte de acá es a un cerro que nosotros llamamos la M, por la forma de sus crestas y sus valles, pero tiene el tema de que está la orientación hacia el poniente, y ese poniente realmente cuando uno se para en esta parte de acá, pues es muy fuerte y no te permite estar tanto tiempo. O sea, es bastante, digamos, es una vista dolorosa, pues, ¿no? Nos recordaba un poco la situación como de esta imagen de la película de Naranja Mecánica de Kubrick, donde al protagonista lo obligan a abrir el ojo, y más bien lo que nosotros pretendíamos era esta autonomía del ojo, que de pronto pudiéramos abrir, que de pronto pudiéramos cerrar, dependiendo de las condiciones que nos presentaran. Asumimos la responsabilidad porque sabíamos que pues, iba a ser una casa ciega completamente en la medida de lo posible, y eso era como la casa, pues, ¿no? Asumimos el reto y en vez de negar, nos alineamos completamente al poniente, y ocupamos este recurso de tener una primer fachada, que era una especie de escudo, que de pronto volaba en esta parte de aquí,
y que había una segunda fachada, que es esta piel, que es una celosía hecha de metal, calado, y este gesto de pronto de meter 9 metros a este punto y de este punto venir a rematar hasta el vértice para generar a partir de ahí toda la forma en la que iba a estar colocada la casa. Ese mismo gesto lo que provocaba era ceder parte al área pública, esta semiplaza que se genera, y descubría completamente la intención de la entrada principal hacia el vestíbulo. Para poder nosotros dar la calidad de aire, de ventilación y la calidad de iluminación, el recurso que ocupamos fue un patio central, que es este que se ubica en esta parte de acá. El resto, la parte alta, o sea, la parte alta lo que nos pedían era este tema de dejar una posible crecimiento, una cuarta recámara, y así fue como lo hicimos, y todo lo demás era que todos estos espacios tuvieran la prioridad de estar viendo directamente al patio. La volumetría que se generó fue esta, y aquí esta situación, ¿no? De pronto de tener esta fachada completamente ciega, recordando esta arquitectura norestense donde se abrían específicamente estos resquicios para poder tener esta entrada de luz y de ventilación, y la segunda piel, que es esta celosía, que le llamamos la segunda fachada, que permitía esta permeabilidad en términos de espaciales, en términos de aire y en términos de luz. El resultado es esta casa, en donde ocupamos una chapa de piedra llamada galarza en color claro, también para el tema de la reflectancia, y en el caso de la casa del TEC, el presupuesto estaba etiquetado y teníamos una cantidad de metros cuadrados para la piedra, la cual decidimos ocuparla, en vez de ponerla en diferentes partes, toda junta, para dar esta sensación de fortaleza contrastada contra esta situación de ligereza que daba la segunda fachada. Aquí ya se ven algunos otros perspectivas de la fachada. Aquí ya desde el patio inferior. El tema del interiorismo fue a cargo de la licenciada Angélica Ecker en un despacho de Guadalajara, y el tema del paisajismo tuve la oportunidad de contar con la colaboración de Claudia Arari, que hizo la propuesta. Un poco más el tema del interiorismo para que se definieran los espacios. Y de las cosas que suceden curiosas es que cuando nosotros vimos la cuestión de poner el patio, que ya habíamos puesto el elemento del agua y un poco la textura de la piedra, andamos buscando un elemento escultural que coronara ese patio. No sabíamos si una escultura, no sabíamos si un árbol, y nos enteramos de que si la escalera principal que daba en el interior tocaba al interiorismo resolverla. Y fue la justificación para poder sacar esta escalera como elemento escultural y manejarlo como si fuera una figura de origami, provocando esta situación de que era importante para nosotros que se sintiera este cambio entre el área social y el área íntima. Esta escalera, la solución que le dimos fue fue a base de un par de vigas que se manejan como si fueran brazos extendidos que soportan una charola, y te provocaba esta sensación en el descanso de estar flotando completamente en el aire. Por otro lado, sabíamos que en esta intención de manejar estos patios andaluces, estos patios árabes, veíamos que tenían estos tapetes, las figuras geométricas, y tratábamos de buscar qué textura ponerle al patio. Como bien dije, esta casa es una casa del TEC, y la justificación fue recordar que era lo primero que me venía a mí en mente cuando hablábamos del TEC, ¿no? Yo viví, cuando en mi época de estudiante en la colonia Tecnológico, iba a clases a aulas 2, cuarto piso, que es un edificio que se encuentra al lado de rectoría. Entonces mi entrada siempre era por rectoría, y justo entre estos dos edificios hay un pasillo, y era el que yo tomaba normalmente para llegar a mis clases, y en ese pasillo uno se encontraba con un mural hecho de piedra que tenía una frase en bajo relieve, y por otro lado tenía a alto relieve unas formas como de cactus, de cactáceas. Y era tan constante el paso por esa zona que sin querer me aprendí la frase. Entonces, cuando yo pienso en el TEC, lo primero que me brota es esa frase.
Y tratamos de justificar el tema de este patio a través de agarrar esta frase y nos fuimos al internet a un traductor binario que lo que ejerce es, lo que hace es que cada letra del abecedario tiene una combinación de 8 unos y ceros. Así la A mayúscula tiene una combinación, la A minúscula tiene una combinación, e incluso los espacios entre palabras tienen una combinación. Metimos la frase, eso nos arrojó una serie de números, otra vez, unos y ceros, y le dimos materialidad, y después repartimos esa frase en una geometría del patio, y luego le dimos materialidad a través de una loseta de concreto, los unos en una loseta de concreto de 7,5 por 30 en concreto claro, y los ceros en una loseta de concreto en color oscuro. El resultado es este de aquí, el agua, el tapete completamente manejado en esta sección y la materialidad en esta parte. La frase decía o dice, todo el oro del mundo no significa nada, lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para con nuestros semejantes. Adolfo Prieto. Aquí ya la combinación de todos los elementos, o sea, la textura del patio, estos macetas escultóricas, la escultura que era la escalera, el contraste con la piedra y la celosía que conduce todo al mismo patio. Esa es la foto del mural. Casa Pía. Casa Pía es una casa de 200 metros cuadrados. Está ubicada a las afueras de la ciudad de Monterrey, carretera nacional, fraccionamiento El Uro. El fraccionamiento se llama El Refugio, y lo mismo, ¿no? Un acceso por una caseta de vigilancia que termina en otro cul-de-sac, invariablemente con la geometría también compleja, pero este terreno tenía vista hacia este parque, en la parte de aquí. El programa contemplaba una cochera para 2 autos y nos complicaba muchísimo la solución del partido. Decidimos hablar con la clienta y le sugerimos que si de pronto podíamos manejar solamente un coche y el otro en tándem, en virtud de que era un fraccionamiento privado y que lo más lógico era que el coche quedara estacionado en esta parte de aquí. Ella accedió y eso nos liberó completamente el espacio y pudimos proponer este primer volumen a un solo nivel que contiene el área social que se comunica a través de este patio a un segundo volumen que tiene 2 niveles, que tiene un cuarto de invitados y contempla el área de servicios como la lavandería en un patio de servicio atrapado y en una sucesión de 3 patios que le dan continuidad completamente al esquema. Una vez más, recordamos la sesión, digamos que siempre pretendemos hacer en nuestros espacios, que era no confinar la banqueta nada más a una sección, sino tratar de abrirla siempre con una plaza de acceso. Y este portón que de pronto se enfunda en medio de este doble muro que provocaba esta cuestión del aislamiento térmico. La planta alta es ella, los usuarios es ella y su hija, y hay un espacio de vinculación que era este espacio que es la estancia. Al principio nosotros habíamos resuelto esto en doble altura, sin embargo nos pidió después agregar este estudio y la justificación de pronto de un barandal que se volvió un librero, que es este de aquí, y que te permitía poder ver las montañas y poder ver hacia el parque en esta ventana que se generó en esta parte de aquí. Un poco la sección. Y en este punto, digamos que uno de los... cuando llegó el cliente no tenía muchos recursos económicos, digamos, tampoco estaba tan limitado, tenía los recursos justos, y nosotros ponderamos muchísimo el tema del tiempo. Preferimos en muchas de las ocasiones a los clientes que de pronto tengan un recurso bajo o poco, pero que tengan tiempo para poder realizar el proyecto. A veces nos tocan clientes que llegan con mayor recurso, pero de pronto quieren que la casa quede en 3 meses y no nos dan oportunidad de pronto de esta maduración del proyecto. Acá, si bien es cierto, el recurso era limitado bien, contamos con tiempo y eso nos dio la posibilidad de explorar muchas cosas y hacer algunas propuestas que consideramos nos ayudaron. La volumetría es esta, un primer cuerpo que está en un solo nivel,
en el entendido de que esta inclinación de este volumen corresponde con la inclinación por orientación hacia celdas solares, igual que estos de aquí. Y todo este primer volumen sacaba su agua pluvial a través de este canal que pasaba por esta macetera, y habíamos diseñado aquí un aljibe o una cisterna para poder captar el agua de este primer volumen, y este segundo volumen tenía su salida pluvial por esta que también se conectaba aquí. El tema de presupuesto no nos permitió hacer esta cisterna, pero esperamos que con el tiempo se realice. Aquí el par de volúmenes, uno adelante, uno atrás, y solamente en esta sección que tiene el estudio y se genera este zaguán hecho de metal. Era muy importante para la cliente, siempre nos dijo que quería materiales honestos, que le gustaban los nudos, que quería poco mantenimiento, y eso fue en lo que nos abocamos, tratando de encontrar esta materialidad, y el resultado es esta casa. De origen tenía muy claro que quería esta nopalera, que es donde les digo que estaba planteado el hecho de tener la cisterna, y este adelgazamiento y esta puerta alta de zaguán de la que quedaba. Un poco más fotos del acceso. Y este recurso del bajo mantenimiento, que tenía que ver también con un tema de economía, nos vimos en la necesidad de pronto de agarrar una baldosa de concreto y partirla en esta forma triangular, porque si la partíamos nos daba el doble de espacio para poderla poner, con lo cual ahorrábamos dinero. Esta tierra fue una tierra que la gente encontró de una excavación que estaba cercana, habló con los dueños y le permitieron, y llegamos, la pisonamos, y quedó este resultado con la salida pluvial por esta parte de acá. El patio, que vincula tanto el área social como el área de la cocina, es el reflejo de la casa original donde ella vivía, que tenía una parra y que disfrutaba muchísimo. Es un patio de 3 metros de ancho, que permite claramente el tema de obstaculizar un poco el tema del sol, sin embargo sigue habiendo mucha claridad, y la continuidad de ese espacio hacia la cochera que queda techada, que es el espacio que es la continuación de este patio. Los pisos de pasta, que son pisos de pasta de concreto, y esta materialidad que de pronto acero, este material de acero con la interacción de muchos elementos, como estas varillas que de pronto abren las ventanas de tipo cartera. El mobiliario es un mobiliario que ya tenía, que vino de la casa anterior, incluyendo este trinchador, incluyendo esta mesa e incluyendo la jaula del perico. Pisos de concreto pulido y el espacio de la estancia. El librero como elemento un poco del estudio. Esta ventana desde la recámara de ella, que le permitía abrir, y por tener el volumen de un solo nivel al frente, te permitía ver completamente todo lo que estaba pasando en el parque, y la forma de apropiarse del espacio, de personalizarlo por parte de la hija. Y este es el patio, el tercer patio que queda, y queda contenido completamente el patio de servicio. Y para terminar con las casas, este es un proyecto que nosotros está en proceso. Lo quisimos incluir porque es lo más actual que estamos haciendo. Está ubicado en Chihuahua. Y, digamos, las fotos que voy a presentar son unas fotos que nos hizo favor de compartir los clientes. No hemos tenido oportunidad por el tema de la pandemia de estar yendo a supervisar como quisiéramos. De hecho, no hemos podido ir. Pero sí me gustaría platicar de este proyecto. Majalca está en el estado de Chihuahua. Digamos que está a 50 kilómetros de Chihuahua, rumbo a la carretera Ciudad Juárez. Fue recreado como parque nacional a finales de los 30 por decreto presidencial, me parece que fue Lázaro Cárdenas, y tomas una desviación como el kilómetro 30 y te desvías directamente a Majalca. Todavía tienes esta parte que es carretera, pero hay un punto en que llegas a terracería. Y uno se da cuenta que está llegando a este sitio por estas formaciones, digamos, rocosas. Poco lo que sucede ahí del paisaje que te vas encontrando conforme vas llegando, y suceden este tipo de cosas en Majalca. Normalmente este es un río
digamos que también es parte de un recorrido que hace la gente de Chihuahua, porque queda como a una hora y media. Y tiene una parte que es un fraccionamiento. Este río, cuando se llena, pues es para actividades de pesca, para actividades de nado, pero cuando se baja el nivel del río, se vuelve algo más como senderismo y un poco esta cuestión de motos que de pronto se dan, pero destacan estas formaciones rocosas y este tipo de árboles que es como una combinación entre pino y encino, se llama táscate. Las formaciones rocosas propias de la zona, un poco la materialidad de lo que se da ahí, ¿no? Una piedra que extraen en esa zona. Ya entrando a la zona del fraccionamiento, nos damos cuenta, esta es una de las primeras casas que hubo en el fraccionamiento de hace muchos años, y destaca el uso de las losas de dos aguas, principalmente porque es una zona donde llega a caer nieve, entonces esta solución es la que normalmente se ve, y un poco la piedra de la zona que se ocupaba. Hay que entender también que este fraccionamiento carece de todos los servicios, es decir, no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, no hay gas. Entonces tiene uno que resolver con celdas solares, con tanques elevados, con tanques de gas, para poder proveer los servicios. Cuando llegamos al sitio, los lotes típicos eran de 25 por 50, escala 1 a 2. Sin embargo, por una cuestión extraña, este lote lo habían partido y era de 12 metros y medio por 50, es decir, una proporción 1 a 4. Una vista del terreno, y aquí destacaban dos cosas importantes. Este peñón, como vista desde el interior del terreno, y un par de árboles, estos famosos pinos táscates, pues, ¿no? Y cuando uno piensa en Chihuahua, irremediablemente tiene que pensar en esta zona arqueológica de Paquimé, esta arquitectura hecha de tierra, es lo primero que se le viene a uno a la mente. Y Paquimé, digamos, está resuelto como un gran conjunto a base de diferentes cámaras que hacen un solo elemento, pero en diferentes niveles y como con compartimentos, pues, ¿no? Uno puede llegarse a imaginar también que el techo que había en esa época era un techo ligero, ¿no? Y que lo que se preservaba era la presencia de los muros de tierra. En la zona de Casas Grandes también es muy famosa la cerámica que se produce, ¿no? Que es esta de aquí. Y digamos que presenta esta situación como la belleza de lo imperfecto, pues, ¿no? Vemos que no son perfectos la cerámica, y esto me recuerda a un concepto japonés que se llama wabi-sabi, que habla precisamente de la belleza de lo imperfecto. Y por otro lado, esta tradición también de tejido, de canastos, ¿no? Son como imágenes que uno va guardando, y cuando uno habla de esos conceptos japoneses, de pronto nos metimos un poco en la arquitectura tradicional japonesa tan mencionada para los grandes maestros, y nos encontramos con este documento que hizo Edward Suzuki, y que habla de conceptos muy básicos, ¿no? Este concepto que todo el mundo sabe que es el engawa, que finalmente es este espacio intermedio que te permite tener contacto con el exterior. Los japoneses no quieren vivir presos dentro de sus casas, y lo que buscan más bien es que la casa enmarque, y este espacio intermedio permite la vinculación entre el exterior, el interior, el uso casi siempre de una chimenea, sobre todo en las zonas rurales, y estos aleros que de pronto protegen de las condiciones climáticas, o este concepto como de tomar prestado el paisaje, lo que está alrededor, o casi siempre utilizar digamos, un jardín interior que le llaman pocket garden, o esta forma de conectarse a través de las terrazas, este espacio entre el cielo y la tierra para poder ver la luna. Nuestra propuesta consistía en este esquema. Una vez más, o sea, la intención de manejar estas cámaras fragmentadas, ¿sí? Y con la intención de, bueno, y esto todavía se hizo un poco más complicado, porque parte del programa incluía que la gente no quería tener los coches en el frente, y nos pedía que los coches entraran y se pudieran esconder en la parte trasera. De por sí, teniendo los 12 metros y medio, ahora nos lo limitó a 9 metros y medio, y eso nos llevó a la situación de poder hacer este zigzag, sobre todo este zigzag enfocado directamente hacia el peñón, en estas cámaras que yo comentaba, como a diferentes niveles, tratando de hacer un conjunto pero fragmentado, y la presencia de ciertos elementos como los que decía tradicionales, como lo que es el jardín interior, un poco los aleros, esta situación del engawa,
esta situación de tomar prestadas las vistas, por ejemplo, como lo son el Peñón. Y finalmente, otro elemento que queda totalmente independiente, que correspondía más bien como a una zona donde estacionar las cuatrimotos, y en la parte superior rescatar todavía parte de la habitación. Este proyecto, la gente normalmente es una casa de verano, no es una casa de fin de semana, van muchas familias, o sea, se juntan familias, y el objetivo era que cada recámara pudiera albergar por lo menos entre 4 y 6 personas que correspondían al tamaño de una familia. Y se ocupa por temporadas, digamos, son 1 o 2 meses que se está la gente en este lugar. Es una zona que no está pavimentada, que no está urbanizada y que hay muchísimo polvo. Entonces, una vez más, el enfoque directamente hacia el Peñón. La planta alta, pues resolvía la recámara principal, una recámara alterna y esta conexión, digamos, hacia las terrazas, como parte de la arquitectura tradicional que hablábamos, y estos 2 cuartos. Este es el único volumen que, mientras los otros abren hacia el Peñón, este es el único volumen que abre en contra, sobre todo una, para poder rescatar el espacio de esta habitación, y 2, para poder controlar el tema las celdas solares, para poder poner en la inclinación las celdas solares, que es la inclinación que nos solicitaban. En este proyecto nos vimos asesorados mucho por el arquitecto Carlos Estrada, aún incluso en la definición de los materiales. Me voy a regresar tantito. La idea es que, como el tema es de frío, lo que se pretende es que entre la luz solar, que caliente en el interior, tratando de poner materiales como pisos de concreto. Utilizamos loseta de concreto, de piso de pasta y duela. Y después, una vez que se calienta durante el día, con unos postigos poder cerrar, o con unas cortinas gruesas, y poder conservar el tema del calor, y todas estas situaciones que nos fueron ayudando. Por otro lado, era inevitable pensar en el hecho de poder hacer muros de tierra. Era lo primero que a uno le viene a la memoria, o sea, a la mente. Sin embargo, estos muros de tierra demandaban entre 40 a 50 centímetros y nos mataban en términos de espacio. Y tuvimos que buscar algunas otras alternativas. Aquí un poco la volumetría. Perdón, ¿me escucho? Bueno, sí, te escuchamos bien. Gracias. Aquí la volumetría, ya el resultado de lo que hicimos, y que nos recordaba esta tradición de entretejido de los canastos. Entonces pretendíamos hacer como que la planta arquitectónica fuera un entretejido por un lado, pero por otro lado fuera esta situación como la de Paquimé, que es un conjunto fragmentado en cámaras, y generaba esta volumetría, y esta es la pieza que es totalmente independiente para recibir las celdas solares. Un muro totalmente ciego, y volviendo otra vez al tema de Paquimé, esta ventana en T, que es apenas nada más lo necesario para que se pueda tener esta cuestión de termicidad. Cuando empezamos a ver la materialidad y cómo la íbamos a definir, empezamos a hacer algunas propuestas. La primera después de la tierra, pensamos en la piedra de la zona, y el resultado es la de arriba. Sin embargo, estaba en veda la piedra, y había que traerla una muy similar de Chihuahua, con lo cual desistimos. Después hicimos otros intentos de tratar de poner un panel tipo sándwich con una lámina engarbolada por fuera y un recubrimiento interior de lo seco o de aislante térmico, pero a la cliente no le convencía porque parecían estos contenedores aún, y que hicimos el intento de cambiarle el color y la materialidad, pero no procedió. Y por otro lado, también cabe mencionar que estábamos conscientes de que la mano de obra que iba a ser ocupada en este proyecto era una mano de obra poco calificada, era una mano de obra, digamos, de la zona, eran gente que vivía en la zona, que había hecho algunas casas que están ahí, pero no tenía esta perfección, no era tan calificada. Y recurrimos otra vez al esquema de la belleza de lo imperfecto. Esta foto es del Templo de Santo Domingo, donde lo que domina predominantemente es la materialidad, y sin embargo uno se acerca, está hecha de diferentes piezas, o sea, de diferentes tamaños en la imperfección, pero es imponente la materialidad. Es el mismo principio que rige los murales, digamos, los murales hechos de azulejo veneciano,
que lo que importa es el resultado, el impacto que tiene el resultado final, pero, digamos, la imperfección de cada una de las piezas da la importancia final. Lo que nosotros propusimos fue un acabado de concreto aparente en color, que tenía un alma hecha a base de un bloque de concreto de 10 centímetros con aislante térmico, que era el hielo seco, y un recubrimiento exterior, digamos, por los costados de aproximadamente 6-7 centímetros y medio de este concreto con color, con la intención de que tuviera poco mantenimiento, de que en caso de polvo se le pegara, y tratamos de sacar lo más posible al color de la tierra de la zona. También intentamos darle, igual que si fuera una cerámica, alguna textura, algo que pudiéramos grabar completamente en el concreto. Y desde origen nos dijo el cliente, él se dedica a materiales para la construcción, y él había guardado los pallets que llegaban los materiales y le parecía que estaban en muy buen estado, los había estado comprando. Y utilizamos estos pallets para poder iniciar audio, ok. En secciones que normalmente eran de 10, 15 y 5 centímetros en posición vertical para poder rematar esta diagonal. Aquí la intención de la materialidad con los pisos de pasta. Y un poco lo que nos han enviado de las fotos, vemos la imperfección del muro y un poco la imperfección del acabado, y la referencia de la arquitectura que está en la zona con estos techos de lámina inclinados y los muros predominantes. Aquí algunas imágenes del estado que se encuentra ahorita de avance. Y también esta cuestión de cimentar muy bien estos muros, que son los que contienen el espacio, y de pronto aligerarlos con estas terrazas, en agua o terraza, para sentir esta sutileza de pronto de estar viviendo como en una cueva, pero de pronto la sutileza de estar flotando en el espacio, ¿no? Aquí ya los muros más o menos terminados, y la intención de que la tierra sea del mismo color del muro. Esta es la parte del granero que está en la parte de atrás, así le llamamos, y cómo se va descubriendo el peñón desde los diferentes puntos. Una vista desde el área social y cómo se vincula también con el área exterior, y cómo empieza a aparecer, digamos, el peñón, hasta que hay un punto en el cual se define, y la materialidad que se ocupa, ¿no? Otra vez, estos techos de lámina, que son los que se ocuparon porque es lo que se ocupa en la zona, el aislante térmico, y luego un plafón hecho otra vez de esa madera de los pallets, el concreto con color y este piso de pasta para poder recibir los rayos solares y conservar el tema del calor. Un poco los interiores cómo están quedando, el área de la cocina, el espacio que queda para la chimenea, que va en esta parte de acá, y el jardín interior, ¿no? La materialidad hecha a base de estucos, la presencia de la lámina y de las terrazas, y desde la recámara principal también pretendiendo rescatar la vista del peñón. Y un poco los materiales que están en el interior. Bueno, con eso terminamos. Me gustaría hablar, empecé hablando de fútbol, me gustaría terminar hablando de fútbol, y esto va directamente a los arquitectos jóvenes, a los despachos jóvenes. Talento joven siempre ha existido en todas las generaciones. El tema es qué haces con ese talento, y yo creo que es muy importante que los arquitectos jóvenes se acerquen a los arquitectos de experiencia, ¿no? A estos que hablábamos que proyectan fácil. El día que te llamen a la selección, seguramente te darán chance de que juegues y podrás dar un buen partido, hacer una genialidad, pero siempre tienes que recordar que la titularidad te la da la constancia de esos partidos, de esos buenos partidos. Y eso se gana con experiencia, y creo que es muy importante reconocer la experiencia de los arquitectos. En la academia tenemos arquitectos con mucha experiencia y muy buenos,
Yo agradezco muchísimo haber trabajado con el arquitecto Dan Lozano, haber tenido profesores como Rodolfo Barragán, José Luis Pineda, González Arquieta, inclusive el arquitecto Iracheta. Y también la posibilidad de trabajar con amigos arquitectos, porque he aprendido muchísimo con ellos y me siento muy orgulloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. De verdad, muchísimas gracias. Y a continuación, le pido a Jorge que me ayude con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Claro, Silverio, claro, adelante. Vamos a iniciar con las preguntas de académicos que estén participando dentro de esta plataforma Zoom. Las pueden externar dentro con micrófono abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, escuchamos al arquitecto sí. Ricardo Padilla. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Me puedo esperar? Ah, correcto. Alec Girón. Creo que fuiste tú el que habló y pasamos después con el arquitecto Ricardo. Gracias. Ok, primeramente quiero empezar pues con un poquito de felicitación de halago al arquitecto José García. Personalmente, particularmente, me gusta mucho este atrevimiento que maneja en tema de ángulos. Se me hace un trabajo muy exquisito, muy sutil. Muchas felicidades por él. Y ya en la parte de preguntas me surgen dos. De esta cuestión de la belleza de la imperfección. Noto que en la mayoría de proyectos que presentó esta tarde vemos materiales más enfocados hacia el concreto y alguna textura más hacia zarpeos o cuestiones de aplanados. La cuestión de su origen. ¿Por qué no ha llegado a este punto donde se retomen sistemas constructivos como más ancestrales quizá, como la mampostería de sillar o trabajo de tal cual como con la piedra, ¿no? Que creo que podría, con todo lo que hemos visto, podría resultar un trabajo. Y por otra parte, también preguntar esta parte de qué tan importante también viene la parte de la experiencia en otros proyectos, en este caso refiriéndome a la parte de la Casa Tech, que si bien recuerdo es la que trae esta escalera escultórica negra con el descanso de cristal, y en esta última casa hay un escultórico muy similar, que es también esta escalera como que sobresale, que también tiene una altura un poco más importante. Tanto es ahí en esta relación de otros proyectos con lo que se va haciendo ya recientemente. Sí, bueno, en el tema de la materialidad, los proyectos que nosotros presentamos, como digo yo, tuvimos que dejar algunos fuera, nos interesa mucho. Hablaba yo de la personalización para el cliente y eso nos ha llevado a la utilización de muchos otros materiales. Tenemos proyectos que intentamos poner ladrillo, o sea, que están resueltos en ladrillo. Tenemos otros proyectos que están resueltos en piedra. Incluso materiales nuevos, por ejemplo, como el chucum, los estamos explorando en diferentes alternativas. Y sí, tratar de vincular un poco con el sistema también constructivo es parte de lo que nosotros pretendemos. Y en el tema particular de esta cuestión de los espacios, de estas escaleras que tú preguntabas, fue intencionalmente, en el caso del TEC, hacerla completamente escultórica. En el caso de la Casa de Chihuahua de Majalca, más bien es como el resultado de adosarse a una volumetría que ya existía. Nos gusta mucho la terminación en diagonal porque sentimos que de esa forma ensamblamos como en este intersticio que existe entre lo sólido y lo etéreo, pues, ¿no? No nos gusta mucho terminar en recto porque se separa el espacio del cielo con la construcción. Quizás en diagonal se siente como que queda ensamblado. Entonces, y por otro lado, justificamos mucho eso por
cuestión de poner paneles solares que ahorita se están ocupando mucho. Gracias. Continuamos con el arquitecto Ricardo. Ricardo, creo que tu micrófono está apagado. Si podemos encenderlo, por favor. Gracias, perdón. José, gracias por tu presentación, muy interesante tu obra. Y no sé si la selección de estas 6 piezas que nos mostraste tenían esa intención, pero veo de la 1 a la 6 que vienes de una arquitectura más purista o más ligera en términos de peso, y vas adentrándote más y más a algo más tectónico, algo más arraigado al suelo, con muchas raíces. Siento esta obra del final que casi es una especie de fuerza telúrica que brota o hace eco de las piedras y de la sierra, etc. Y es una pregunta que tiene como un doble sentido. Yo creo mucho en este tipo de arquitectura, sobre todo esta última que estás haciendo. Me preocupa mucho que las generaciones jóvenes o muy jóvenes se van un poquito avanzando sobre la arquitectura más abstracta a la arquitectura un poco de corte internacional, más neutral. Me gustaría escuchar tu punto de vista de una arquitectura más regionalista, con un sentido de enraizamiento, a una arquitectura más internacional. ¿Qué me puedes decir de esto, José? Sí, bueno, definitivamente la primera casa es el debut, ¿no? Es esta situación como de inicio donde uno pretende pues, hacer que las cosas se vean, que lo que uno es capaz de poder diseñar. Y es esto, ¿no? Es esta madurez que uno va teniendo a través del tiempo, que era la intención de mostrar el trabajo, que vas entendiendo que realmente tiene que ver mucho más con el lugar, la arquitectura, más que con una situación de moda, ¿no? Y yo creo que en eso es lo que más sentido le da a la arquitectura desde el punto de vista mío, porque te vuelve mucho más creativo. Las referencias que puedes tener de ciertos espacios, la materialidad o el recurso que puedes obtener de la misma zona, automáticamente embona o hace clic con el sitio, ¿no? Y entonces casi es como, yo por ejemplo recuerdo, hay una zona arqueológica, por ejemplo hablando de Majalca, que se llama 40 Casas, que está metido dentro de un peñón, ¿no? Y entonces es esta situación como de refugio fuerte, que es el fondo, pero la sutileza y la ligereza de pronto de la construcción aún hecha en tierra, ¿no? Entonces este contraste que de pronto se da, dices tú, pues es que hay que ser poco sensible para no darse cuenta, ¿no? Y entonces pretendes, cuando estás en un espacio que te da todos esos elementos, tratar de ponerlo, y creo que se vuelve una arquitectura un poco más honesta, pues, ¿no? Y yo creo que es totalmente recomendable. Entiendo que como parte de la juventud, pues es esta situación de hacer diferentes cosas y de practicar, y es parte del conocimiento, pero pues todos los caminos te llevan finalmente a esta arquitectura que yo hablaba, ¿no? Esto de proyectar fácil, es decir, identificarte con la zona. Muchas gracias, José. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los presentes en el Zoom? ¿Algún otro académico que tenga algún comentario o pregunta para José? Tengo la mano levantada. Soy Gilberto Romero. Gracias, Gilberto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, pues agradecer la invitación. A mí me llegó la invitación por medio de uno de los académicos de aquí de la Universidad de Sonora. Yo estoy aquí en Hermosillo, Sonora. Le agradezco al arquitecto García su presentación. Gracias. Y te soy sincero, cuando nos compartieron el link para el Zoom, yo fui el primero que contesté, y contesté que si era ciencia ficción. Porque de alguna manera, y tengo algunos años de experiencia en proyecto, de alguna manera nosotros hemos tenido una experiencia muy diferente en ese sentido, ¿no? Ahorita en la respuesta anterior utilizaste una palabra que
que para mí es así como que me hizo sentido, y es lo del clic, que de alguna manera cada uno de las obras que nos presentaste pues tienen eso, ¿no? Tienen ese clic. A mí me interesaría una sola pregunta. Estos son los proyectos fáciles. ¿Tienes proyectos que no fueron fáciles? Pues yo creo que eso es bien relativo. Hay proyectos que de pronto como que fluyen muy rápido, ¿no? En respuesta. Y hay otros que cuestan mucho trabajo. Lo único que yo puedo decir es que creo muchísimo en el proyecto que se talla, ¿no? En este proyecto que lo estás componiendo y haciendo y haciendo y siempre buscando la mejor versión del proyecto. Hay algunos que de forma natural aparecen y brotan, como si casi estuvieras descubriéndolos, y hay otros que cuestan muchísimo más trabajo, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo. La intención es que la solución se vea sencilla, ¿no? Sin que tenga, o sea, hoy tuve la oportunidad, digamos, de poder explicar estos proyectos, pero sinceramente para mí es mucho más reconfortante que la gente entre y sienta algo en el espacio y que se quede con esa situación de estoy a gusto, ¿no? Sin necesidad de dar tanta explicación, ¿sí? Para mí esa simplicidad y llegar a ese punto de moverle esa fibra, con eso me quedo, ¿no? Y no tener que estar explicando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, digamos, del patio de la Casa del TEC, yo no sé, que vive el dueño actual seguramente ni sabe, ¿no? Del tema del patio. Sí, claro. Pero eso es con lo que yo me quedo, ¿sí? Eso es con lo que, ese es como un gusto como arquitecto, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí lo que es muy importante y es en lo que a mí me interesa para los alumnos, en el caso de los compañeros que pues, muchos ya son egresados, uno les insistía, o al menos yo les insistía mucho en la escuela, que entendieran que cuando entran a un espacio y el espacio les dice algo por el nivel de iluminación, por la vista, por la textura de los pisos, o sea, que buscaran encontrar esas herramientas, esos elementos, esas partes que del espacio te están dando algo a sentir o a oler, como cuando dijiste lo del lugar ese del café, o sea, es algo normal, pues, o sea, las casas de ahora son casas, digamos, impecables, ¿no? Las casas que nos tocaron vivir a nosotros, ahí se cocía menudo y olía hasta las recámaras, la comida, pues, entonces hay otros tipos de elementos que forman parte de la arquitectura, desde el aroma, desde los colores, la iluminación, y pues sí, así sí es fácil la arquitectura, ¿no? Cuando alcanzan ese nivel de apreciación, ¿no? Muchas felicidades, arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer algunos de los mensajes, José. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, Arqui, pasa y después de tu pregunta ya leo algunos de los mensajes porque nos han estado llegando también algunas preguntas por YouTube. Entonces, escuchamos la pregunta del arquitecto Bernardo Hinojosa y después paso con otras preguntas que nos han llegado a través del canal. Hola, pues en primer lugar, muchas felicidades. La verdad es que está muy bonita tu obra, está pues muy poética, muy sencilla. Comprueba algo que yo siempre he pensado, que la arquitectura se aprende haciendo. O sea, yo sí veo una transformación entre lo primero que estás haciendo y un crecimiento muy padre a tus últimas obras. Yo creo que la arquitectura, o de menos es mi opinión, se aprende después de salir de la escuela. Después de salir de la escuela y se aprende a través de la experiencia y de hecho vas sintiendo tú mismo que puedes hacer otras cosas, o sea, como que es un poquito como como la práctica de cualquier arte, y esto pues finalmente es un arte, y la práctica te va haciendo mejor. Entonces, pues felicidades, se ve que que hay un esquema de crecimiento muy padre. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta, tal vez es una pregunta que no se hace muy frecuentemente en este tipo de conferencias. O sea, cuando uno presenta alguna conferencia o presenta su obra, me ha tocado a mí en alguna ocasión presentarlas, pues presentas y dices, mira, así fue y así hice y pensé esto y vi esta cosa de acá, pero no se platica un poquito de cómo sale cómo sale esa parte de ahí. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu ecosistema, de tu oficina en cuanto a economía, en cuanto a, o sea, tú no construyes, supongo, no, o no sé si construyas o no construyas, o sea, ¿cómo le haces para hacer obras tan bonitas y que a final de cuentas, pues supongo que sea un negocio razonable, un negocio razonable? O sea, ¿cómo buscas tus clientes? De dónde sale un cliente en Chihuahua y otro en acá y otro en otro lado? O sea, me gustaría que me platicaras un poquito del ecosistema de tu oficina. Sí, gracias. La oficina es muy sencilla, es muy simple. Somos muy poquitos y tradicionalmente siempre hemos sido muy poquitos. Sin embargo, muy capaces, todas las personas que trabajan en la oficina, mi reconocimiento. Tuve la fortuna de asociarme con mi mejor amigo desde la secundaria, 12 años, estudió ingeniería civil, ingeniero Eduardo Vázquez, y ha sido una pieza importante, por ejemplo, para poder construir nosotros. En su momento yo le hice la invitación que viniera porque yo veía que cuando nosotros proyectábamos y había un tercero que se metía a construir, el proyecto no llegaba, perdía mucho en el proyecto. Entonces, no porque la obra, digamos, visitar la obra sí me gusta, pero la administración de la obra no tanto, nos dimos a la necesidad de construir lo que nosotros proyectábamos. De hecho, uno de los principios que hacemos es que no construimos otra obra que no sea la de nosotros, ¿sí? En ese sentido, pudimos controlar mucho el proyecto y lo hicimos por proyecto, no por la obra, ¿verdad? En el caso de la oficina, somos 4 personas, ¿sí? Y nunca hemos sido una oficina grande. Yo creo muchísimo en que se potencie la capacidad y la verdad es que un reconocimiento, porque estoy muy orgulloso de todas las personas que laboran en la oficina, son muy capaces, cada quien tiene una labor importante y esta situación de conseguir al cliente pues con mucha fortuna, porque digamos en temas de redes sociales nunca he tenido un cliente y todo ha sido a través de la recomendación de un cliente. Por ejemplo, la casa de Chihuahua surge porque la primera casa que yo hice, la sobrina entró a la casa, le gustó y me llamó. Y ella misma, después con el tiempo, me vuelve a llamar para la casa de Majalca. Entonces es esta recomendación, y yo creo que sigue estando muy vigente de persona a persona, ¿no? Eso es lo que sucede con el tema de la oficina. Gracias y felicidades, está muy padre la obra, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Bueno, tenemos algunos mensajes también para el arquitecto José García de YouTube. Varios de sus alumnos están presentes. Camila Martínez, Lucas Aguilar, la arquitecta Adriana Díaz Machetti también envía felicitaciones para el arquitecto. Can Fajardo Urista dice que la charla es muy interesante y nos pregunta Can Fajardo, le pregunta al arquitecto que normalmente existe cierta preferencia hacia ciertos materiales, que en su obra se nota mucho el uso de materiales naturales. ¿Cuáles prefiere y por qué los prefiere? Bueno, en realidad no es que haya una preferencia, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como el resultado de lo que la misma obra demanda, pero sobre todo en la forma en la que se identifica el cliente con la materialidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la casa de ladrillo, a mí me hubiera encantado rescatar el ladrillo, sin embargo, el cliente no lo quería. Y es un poco esta negociación que tiene que haber, pero sobre todo porque pues no es una pieza independiente, o sea, eso tiene un dueño y le pertenece a alguien. Y yo creo que lo más importante es que ese alguien se sienta a gusto donde está. Y a partir de eso es la selección que nosotros hacemos con lo que el cliente se pueda llegar a identificar. Y es muy personalizado. Ese es el punto. La verdad es que sí personalizamos lo más que podemos para que, como decía el arquitecto, pues los recomienden y esa es la recomendación que andamos buscando más que una recomendación de redes. Muy bien. Milka Flores también pregunta
cómo empezar a modular, que siempre le quiso preguntar eso a José en sus clases, pero no hubo oportunidad, y que ahora en esta charla pues, le puede preguntar, o sea, cómo empezó a modular, o sea, de dónde surgió esa idea. Sí, bueno, en realidad la modulación siempre ha aparecido desde que estudiamos arquitectura. Lo que yo comentaba era eso, de pronto de encontrar un módulo que fuera más flexible, ¿no? Y el que nos acomodó muchísimo fue el de 60 por 60. Y nos daba mucha versatilidad, incluso tanto en elevación como en cortes. Pero por esta referencia que existe, ¿no? De pronto te das cuenta que casi todo lo que existe en el mercado está referenciado a múltiplos y submúltiplos de ese módulo. Es decir, el bloque es 10, 15, 20, que son múltiplos y submúltiplos de 60. Los formatos que hay existentes de los pisos casi siempre terminan siendo los mismos, o sea, digamos 60 por 60, 90 por 60, 120 por 40, etcétera. Entonces casi siempre caen en el mismo módulo. E increíblemente, cuando uno está diseñando, te das cuenta de que embona y encaja, ¿no? Porque te encuentras con esta modulación ya existente. Sí. Otra de tus alumnas, José, Adri Valderas, manda saludos y pregunta sobre la Casa Ortiz, que cómo ha logrado mantenerse inmortal, así lo menciona ella, este diseño y los materiales, pensando que se realizó hace más de 20 años y que todavía tiene un gran carácter de actualidad. Bueno, Maggie, supongo la mamá estudió conmigo, y entonces Maggie, la hija, también ahora está estudiando arquitectura. No lo sé, o sea, cosa curiosa, la verdad es que ahora que pasó mucho tiempo, y cuando volvimos precisamente para poderla mostrar en esta presentación y poder volver a tomar la foto, es muy grato regresar, ¿no? Y de pronto empezar a reconocer cosas que se te habían borrado, pues, ¿no? Y las intenciones que tenías, es como reencuentro con la obra, pues, ¿no? Yo particularmente, no sé, yo creo que todos lo hacemos, pero particularmente me gusta ir a la obra solo. No me gusta que haya gente, normalmente termino yendo un sábado, un domingo, ¿no? Y es este encuentro con el espacio, con el material, como vamos a encontrarnos, pues, ¿no? Vamos a intentar hacerla, o sea, no sé, o sea, como que es un acto con el espacio, pues. Entonces, justo ahora que tomamos las fotografías me volvió a suceder lo mismo, y la verdad, yo lo agradezco mucho. Son de las cosas o de las gratificaciones que uno recibe por la profesión, y lo disfruto mucho. Totalmente, José. Creo que va también con el comentario que nos hace Camila Martínez y dice, mi parte favorita de la Casa del TEC es el patio con la frase. Como maestro me enseñó a prestarle atención a los detalles y a los elementos ocultos que dan toda la identidad y esencia al proyecto. Creo que resume muy bien eso, y te envía ese mensaje también en nuestro canal de YouTube. Tenemos pues muchos asistentes. Hay personas de Guadalajara, hay personas de Chihuahua, varios alumnos de Chihuahua. Muchas felicidades, excelente práctica y obra, felicitaciones, etcétera. Hay muy buen diálogo que se está llevando también en este canal. No sé si quiera hacer otra intervención alguno de los académicos. Podemos continuar con una intervención dentro del chat de académicos. Solo hice un salto al de YouTube. ¿Alguna otra más? Saludos desde Salamanca, Guanajuato. Muchas felicidades, arquitecto. Agustín González también. Muy agradecidos con la presentación. También saludos desde Oaxaca de parte de Erika Guzmán, que también nos está siguiendo la charla ahí a través del canal de YouTube. Saludos a Erika, sí. Y bueno, también menciona Andrea García que este esquema de la modulación 60 por 60 le ha ayudado mucho. Ya ha sido inspiración para incluso algunos diseños que ha hecho ella. Bien, qué bueno. Muy bien. Creo que eso agota las preguntas que tenemos. Muy agradecidos y realmente fabulosa la reacción también del público, José. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Tenemos que concluir, pero antes de hacerlo quiero agradecer a las 1,170 personas que han estado esta noche acompañándonos. Mil gracias. Gracias, José. Y quiero también, antes de acabar, agradecer nuevamente a los directivos que nos acompañan esta noche de Empresas Amigos de la Academia, Armstrong, Cemex, Crest, Panel Rey y Versitalia. De verdad, muchísimas gracias. Y con esto damos por finalizada la sesión. Si me das chance, nada más un último. Sí, José, perdón. Perdón, yo la verdad quisiera aprovechar, de verdad, para agradecer muchísimo a Eduardo Vázquez Velázquez, a Fernanda Roy Silva, todo este tiempo, a Luis Carlos Rodríguez, a Elvio Morales, por todo su tiempo, a los antiguos colaboradores como Penélope Montes, Perla Varela, Estefanía Til, Elena Rojas, Andrea García, Ángel García, Sinoé Machuca, Mario Solís y Víctor Die, a todos los practicantes que han estado con nosotros, a colaboradores como Mateo García, Giovanni Huerta, especialmente a Sofía, a Carmina y Marcela, y a Jaime García y Ana Luz Toledo, mis padres. Muy bien, José. Gracias. Al contrario. Con esto damos por finalizada la sesión. Nuevamente, gracias, José, por esta noche. Los invito a todos a nuestra siguiente sesión, la número 266, el lunes 5 de octubre, con la ponencia desde Madrid de Ginés Garrido Colmenero, autor del proyecto Madrid-Río. Y siendo las 9 de la noche con 7 minutos, declaro concluida esta sesión. Gracias, José. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Alex. Gracias.